Hola, hola, ¿qué tal a todos, gente? Espero se encuentren súper mega bien. Mi nombre es Camilo Meneses, soy colombiano y el día de hoy vamos a hacer un nuevo video reacción. Esta vez vamos a estar reaccionando a un tema que me parece muy importante y es ¿qué está pasando en México? Por ahí he estado mirando algunas noticias, por ahí he estado mirando cosas que han sucedido en México que son impactantes. Y pues esta es la razón por la cual quiero hacer este video reacción. Quiero ver qué cosas interesantes podemos ver, aprender, descubrir y sobre todo entender qué está pasando en México, gente. ¿Qué está pasando? Por ahí me estuvieron recomendando un video y pues vamos a verlo. Gente, también le comento de que tengo un canal alternativo en el que me dedico a hacer videos de viajes. Si de pronto a alguno de ustedes les interesa por aquí o por acá, les dejo el link del canal. Y si no, pues también lo pueden buscar en YouTube. El canal se llama Almas Nómadas. Gente, no siendo más, vamos a reaccionar a este nuevo video. México se está yendo a la mierda. O bueno, a la chingada. Pero lo más gordo del tema es que lo que estamos viendo no es ni la primera vez que ocurre. La historia no se repetirá, pero rima bastante bien. Si estás pendiente de las noticias estarás viendo autobuses ardiendo, carreteras bloqueadas, ciudades acojonadas y hasta aeropuertos colapsados. No es porque México se haya levantado con ganas de caos, es porque se acaba de decapitar a una hidra. El 22 de febrero de 2026, varios medios internacionales y agencias reportan que el ejército y las fuerzas federales mexicanas abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, jefe del cártel de Jalisco Nueva Generación, durante un operativo en Tapalpa, que está en Jalisco. Y aquí viene lo importante, cuando un líder cae así, no esperes silencio o una escena parecida al final de la primera película de Star Wars, todo lo contrario, puedes anticipar una respuesta automática como si el cártel tuviera un botón rojo que pone activar venganza. El dinero es lo de menos, lo que importa es mandar un mensaje. ¡Qué caro tanto! Porque por un lado puede que hayas visto alegría generalizada y a Sheinbaum informando de esta operación. Pero también tienes esos reportes de vehículos incendiados, bloqueos y disturbios en múltiples estados con cierres de escuelas y hasta vuelos afectados en zonas calientes. Este era el ambiente en los pasillos del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. No mames, ¿están bien? Esto me parece mega. Oigan, gente, eso realmente está loquísimo. Yo por ahí me enteré el día lunes. Pues bueno, es que acá el cambio de horario donde estoy viviendo pues es muy distinto a México. Pero me enteré de lo que había sucedido, que le habían dado de baja pues a un mafioso, creo que era el narcotraficante más grande que había en México y que pues las fuerzas militares le habían dado de baja y que pues a raíz de ello se había ocasionado toda una ola de violencia en el país. Entonces me parece loquísimo, es difícil realmente uno poder dar una opinión respecto al tema. Lo único que yo sé es que entiendo perfectamente lo que pasa, porque pues yo soy colombiano, en Colombia también ha sucedido esto. Tuve no sé cómo decir, la no fortuna o la desafortunada, sí, la mala suerte, digámoslo, de crecer en un lugar donde pues también había violencia cuando era niño por temas de mafia, y eso era horrible porque en esa época uno termina viendo cosas que no debería ver cuando era niño y eso pues es impactante, ¿no? Y pues también es una locura porque lo que yo me doy cuenta también es que por ejemplo, en Colombia también pasa lo mismo, eliminan a un líder, a alguien importante y después queda otro. Y queda otro, y queda otro, y queda otro. O sea, realmente acabar con la mafia no es simplemente acabar con el líder. Siempre quedan más personas. No sé ustedes cómo lo vean, gente de México que estén también acompañándome en este video. No sé ustedes cómo lo vean. Me gustaría saber un poco qué piensan, cómo lo ven ustedes. Porque bueno, Colombia y México pues son países que funcionan de manera muy distinta. Y pueda que también en este caso pues las cosas sean diferentes, ¿no? Pero sí, en Colombia muchas veces si cae alguna persona importante en el mundo de la mafia, pues ya tiene un sucesor y otro sucesor, ¿no? Entonces es una locura, no sé de pronto ustedes cómo ven esta situación, de pronto alguno de ustedes estuvo o ha mirado de primera mano, han estado cerca de algún tipo de atentado de los que están pasando en noticias.
Interesante, porque aún andamos con la resaca de las operaciones militares en Venezuela y ahora con el despliegue estadounidense en Oriente Medio. De hecho, el régimen iraní empieza a sacar restricciones del espacio aéreo y, sin embargo, una organización narcotraficante parece ser capaz de afectar a todo un país de manera similar a la que estamos viendo en conflictos bélicos por todo el mundo. Pero vamos, esto no es violencia porque sí, es una táctica. Paralizas infraestructuras, saturas a las autoridades y mandas un mensaje claro. Si me tocas a la cúpula, le vuelo las pelotas al país. Pero vamos a poner contexto en todo esto porque te estarás preguntando quién es este líder como para que su eliminación esté provocando esta oleada de violencia por todo el país. Es decir, vale, es un líder narcotraficante, pero ¿tan gordo es el pez como para que la represalia haya sonado en todo el mundo? Soy un pez gordo. Todos me conocen. Para tener una ligera idea de lo que estamos hablando, entendamos primero a este cártel al que acaban de decapitar, porque vais a ver que lo que estamos viendo no es sino un ciclo que se repite en México cada cierto tiempo. No sabría deciros si es algo orquestado o es que pasa de manera inevitable cada década, más o menos. Por eso necesito que me ayudéis a aclararlo tras escuchar la historia. Pero no sin antes recordaros que si os gusta el contenido, dejéis la me gusteada, la compartida, la suscribida y la comentada para manteneros en el debate de la barra del bar. Dicho eso, vamos al lío. Veréis, esta cabeza cortada es, era el jefe del cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho para los amigos. Y te preguntarás, ¿qué pasó con el cártel de Jalisco Vieja Generación? Pues no existe, el nombre de Nueva Generación es puro marketing, algo que me recuerda enormemente a la película esa de Wyoming que se llamaba directamente Vivancos 3, y si os gusta haremos las dos primeras. Este cártel nace en Jalisco, ahí no te engañan, y por eso os digo que esta historia es cíclica. En México el cártel de la droga predominante era el de Sinaloa. Este cártel tenía aliados inevitables en varias plazas para que el negocio fluyese. En Jalisco este aliado inevitable era el cártel Milenio o los Valencia. Este vínculo se mantenía a través de quien era el jefe del cártel de Sinaloa en Jalisco, Nacho Coronel. Como en todas historias de ascenso y caída, este cártel estaba en la cresta de la ola. Se andaba comiendo el mundo, hasta que de repente pasa lo impensable. Felipe Calderón es elegido presidente en México en 2006, y os recuerdo que aquí las presidencias duran 6 años, así que va para largo. Este presidente se ha caracterizado por algo muy significativo. En México el tema del narcotráfico llevaba tiempo yéndose de madre. No hablamos de una actividad criminal como otra cualquiera, sino que los grupos narcos, con la cantidad de pasta que movían, se habían convertido en un eje desestabilizador completamente impepinable en el país. Ya no solo a pie de calle en los barrios, sino incluso en política. En estados como Michoacán había una dinámica de guerra por control de territorio. De hecho, Calderón, a los pocos días de asumir el... Es que me parece una locura todo lo que está sucediendo. Realmente creo que en los últimos años, yo creo que para muchos es claro que los carteles mexicanos, creo y estoy pues, no sé, seguro, con temor a equivocarme, diría que los carteles mexicanos hoy en día son los más fuertes del mundo. Y obviamente ser los más fuertes del mundo conlleva a que manejan mucho presupuesto. Y es una locura porque estaba mirando de que el presupuesto que movía este señor era muy grande. Movía miles de billones de dólares. Entonces también parece que él tenía como su propio ejército de gente que lo protegía y de gente que pues cuidaba todo su negocio. Y me parece impresionante porque es un hombre que tenía mucho poder. Y todo lo que se ha presentado en el país, todos los ataques en diferentes partes, es muy difícil realmente organizar eso. Eso solamente se organiza si hay mucho, pero mucho poder. Y evidentemente hay alguien que tiene mucho poder, que era pues este señor que lo eliminaron. Pero pues hay gente que queda, ¿no? Y como decía el chico que narra el video, alguien activó el botón rojo y están generando toda esta ola de caos. Y pues... espero que esto se calme, espero que solamente sea como una reacción de furia por parte de estos grupos que digan, bueno, eliminaron a nuestro líder y pues estamos un poco furiosos, ¿no? Obviamente están muy furiosos, pero espero que por favor esto se calme, que no pase a mayores, que México no tenga que entrar en algún tipo de guerra con los civiles, que no pasen cosas, porque de México en los últimos años, yo creo que esa es la diferencia de México y Colombia. Que en muchos años, en los años 90 o algo así, creo que Colombia fue muy fuerte en eso, ¿no? Y México como que era su amigo, su segundo al mando, ¿no? Después de que los carteles colombianos empezaron a caer, México tomó el vuelo y desde entonces son los número uno en este mundo, ¿no? En ese mundo de los carteles. Y a mí me parece muy loco porque, por ejemplo, Colombia ha mejorado muchísimo. La seguridad en Colombia ha mejorado bastante en el tema de los carteles y todo eso. Pero en México parece que sí hay zonas donde es muy difícil acceder, donde están totalmente controladas, donde las mismas mafias amenazan a las mismas fuerzas policiales, a las mismas fuerzas militares, y las fuerzas militares y policiales les tienen miedo. O sea, eso es una locura. Eso pasaba antes en Colombia, por allá en los 90. Eso ya no pasa. ¿Ven? Entonces, ha habido un cambio muy grande en Colombia y también ha habido un cambio muy grande en México. Y es una locura porque esto no es bonito.
Esto realmente no es bonito. Todo mundo queremos un país tranquilo, todo mundo queremos un país en paz. Yo creo que los mexicanos también, obviamente. Y que esto suceda es una locura. Yo no sé si ustedes lo ven bien, que le hayan dado de baja a este señor, o lo ven mal, no sé, déjenme saberlo en los comentarios. Cargo manda a miles de militares a Michoacán para marcar lo que sería la línea presidencial contra el narcotráfico desde el principio de su legislatura. Y también para dar una imagen fuerte, ya que parece ser que ganó con muy poquito margen. Fue precisamente aquí donde en 2007 el presidente Calderón envió su primer operativo militar contra el crimen organizado. No sé si os está sonando esto algo parecido a la escalada de violencia que está muy representada por el asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, en noviembre de 2025. De hecho, os digo que ser alcalde en México es actividad de riesgo porque en la última década han muerto 63 a manos del narcotráfico. El caso es que Felipe Calderón pensaba que iba a poner fin a esta actividad y sin saber lo que se vendría después decide combatir esto en su momento. Y los cárteles, lejos de temer la fuerza del Estado, elevan la apuesta. Pasamos de casi 9.000 homicidios en 2007 a 14.000 en 2008, 25.000 en 2010 y 27.000 en 2011 como pico. Y aunque 2012 empezó a bajar, siguió estando en 26.000. Si el Estado no actuara en el uso legítimo de la fuerza pública para combatir este fenómeno, difícilmente es pensable que eso reduzca la violencia. Es decir, tiene que usar la fuerza pública para combatir a estos criminales que están actuando en las calles, en las carreteras, sin ningún límite moral y sin ningún escrúpulo. Y la única manera de detenerlos es a través del uso de la fuerza pública, que va necesariamente a traer, por lo menos en el corto plazo, también violencia. Este presidente Es que ese es el problema. El problema es que hay un punto en el que se trata de solucionar las cosas por las buenas. Obviamente estos grupos al margen de la ley no van a querer las cosas por las buenas. Creo que ninguno de ellos quiere las cosas por las buenas. Si quisieran las cosas por las buenas, tú les dices, bueno, ríndanse ni se rinden. Obviamente no lo van a hacer. Tocas por la fuerza. Pero como acaba de decir el señor, creo que era el presidente de la época, ¿no? Ese señor dice, para poder combatir esto hay que hacer el uso de la fuerza. Y al momento de hacer el uso de la fuerza, pues va a haber violencia. Violencia para todos. Y yo creo que eso es lo que se busca evitar, que haya violencia para todos. Pero yo creo que ya en un caso de estos, donde hay 26.000 muertos por año. ¿Ustedes saben lo que es 26.000 muertos? Es una cantidad de gente absurda que muere por temas de mafia. Es una locura. Y el año anterior 25.000 y el año anterior 22.000. O sea, es una locura. Es totalmente es algo que evidentemente se sale de control. Y hay que de alguna manera pues manejar esta parte. Pero es una locura. Ser presidente y como decían ahí, ser alcalde también es algo muy delicado porque te matan. O sea, si tú eres un alcalde, un alcalde no tiene el poder para poder combatir a estas fuerzas al margen de la ley. No, un alcalde no es nada para combatirlo. O sea, tiene que ser por parte del gobierno, presidencia y los altos mandos del país. Ahí ya se puede hacer algo. Pero un alcalde es algo muy delicado. O te unes a ellos o te eliminan. Alineó con administraciones estadounidenses, estableciendo una cooperación formal mediante la iniciativa Mérida que fue anunciada por George Bush en 2007. Por equipo, entrenamiento, inteligencia y mucha pasta de por medio. Y para que veáis que hay temas en los que da igual que el presidente sea republicano o demócrata, con Obama no es que se finalizase la cooperación, sino que aumentó. En un tiempo en el que el gobierno de México enfrenta con coraje a los cárteles de la droga que operan en ambos lados de la frontera, resulta esencial que Estados Unidos se sume como socio completo para enfrentar este problema. Todo esto dio lugar a la caída del cártel Milenio como consecuencia de la eliminación de Nacho Coronel. Quiero decir, no es lo único que ocurrió, pero es relevante para la historia que os cuento. Y cuando te cargas a una organización criminal tan grande, lo que ocurre es que los demás criminales se dan cuenta de que ese no es el camino para la prosperidad de los mexicanos y que deben buscarse un trabajo honrado para aportar al país. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Lo que ocurrió fue lo que os imagináis. Se quedaba del cártel Milenio y los grupos competidores se dan de hostias por ver quién ocupa ese nuevo lugar. Nacho Coronel, de nuevo, funcionaba como un lugarteniente de Sinaloa en Jalisco. El cártel Milenio era algo así como un aliado regional. Coronel se aseguraba de que no se diesen de hostias por el territorio y cuando cae, pues se abre barra libre para expandirse antes de que alguien consiga ocupar su lugar y estabilice la situación. ¡Vuelve a haber carne en el menú, muchachos! Ahí, en ese preciso instante, es cuando nacen cárteles como La Resistencia y el cártel que está ahora mismo jodiendo México, el de Jalisco Nueva Generación, aunque en aquel momento se llamaba Matazetas. Este nombre surge como contraposición a los Zetas, una organización criminal que tenía raíces militares y de hecho muchos miembros eran ex fuerzas especiales mexicanas. Los de Jalisco Nueva Generación empiezan con este nombre para dar una mejor imagen inicial a la gente del barrio, como diciendo, si nosotros no queremos joder al paisano de a pie mexicano ni al Estado siquiera, solo queremos luchar contra esos malditos Zetas que están extorsionando y secuestrando a todo el mundo. Y luego ya
pasaron al nombre corporativo de Jalisco Nueva Generación. De hecho, podéis ver bien clara la evolución de su dominio y cómo le fueron arrebatando terreno a los Zetas a partir de 2012, cuando el avispero estaba revuelto tras la presidencia de Calderón. Por eso digo que la historia parece que se repite, porque la caída de Nacho Coronel dejó una brecha temporal de poder que todos se hostiaron por tratar de cubrir, o al menos se hostiaron por acumular poder e influencia justo cuando el árbitro que se aseguraba de que no se peleasen fue quitado de en medio. Creo que yo estaba mirando algunos videos en los que me mostraban que esos que parecen militares no eran militares. Eran personas que trabajaban para estos grupos pues, de mafiosos, ¿no? De narcotraficantes. Pero uno se puede dar cuenta fácilmente de que están súper bien equipados. Son casi un ejército. Es una locura que puedan llegar a tener tanto armamento. ¿Cómo lo consiguen? ¿Quién se los vende? No lo sabemos. Lo que estamos viendo podría ser algo parecido a lo que se vio en aquel momento. Y sí, sé lo que estás pensando porque estás aplicando lógica. A ver, antes lo que ocurrió fue que se cargaron al árbitro, el jefe del cártel de Sinaloa en Jalisco, y lo que vino fue una lucha por ese liderazgo mientras paralelamente todos los cárteles y bandas subordinadas se hostiaban por ampliar su esfera de influencia mientras el profesor estaba fuera de clase. Pero lo que estamos viendo ahora sería diferente, ¿no? Porque no está habiendo peleas de bandas, sino pura venganza contra el gobierno por esta operación. Tal como hemos abierto este vídeo, lo que ocurre es que vemos al cártel de Jalisco Nueva Generación joder el país y a sus conciudadanos para mandar un mensaje al gobierno. No me dejas seguir con mi actividad criminal, estoy dispuesto a suicidarme junto con el resto del país. Pero es que esto hay que verlo por fases. Podemos decir que hay dos fases en este duelo tras la muerte del líder. Lo primero es la venganza y demostración de poder. Lo típico tras un golpe de este calado es que se den los narcobloqueos que vemos, vehículos quemados, cortes de carretera, ataques a infraestructura y caos. No se trata solo de hacer daño, sino de paralizar el país y mandar el mensaje de lo que ocurre cuando decapitas a la organización. Nosotros somos los putos amos, todos los putos amos. Si venéis por aquí surajamos. Además, esto permite al cártel de Jalisco cierto control de la narrativa, enseña al Estado y a otros grupos rivales su capacidad de reacción aunque haya perdido la cabeza. Así les da a entender que el cártel sigue vivo y que no se deben poner a hostiarse por ampliar sus zonas de influencia a costa de ellos. Es como si un asesino matase a un rey. Los nobles van a ir a matarlo conjuntamente, lo que no quita que luego traten de matarse entre ellos por ocupar el trono. Ahora bien, estos nobles matándose es lo que vendría en los próximos días, esa fase 2 que va de sucesión. ¿Quién manda? ¿Quién controla qué plaza? ¿Y quién se queda con qué rutas? Porque entended que eso funciona igual que la política. ¿Qué ocurre cuando un político asume la presidencia de un país, de un estado o de una comunidad autónoma sustituyendo al anterior? Pues que hace una purga de los afines al anterior político para colocar a los afines a él. Personas que seguramente aprovechen ese vacío de poder para conseguir influencia por encima de quienes antes lo ostentaban. Probablemente el Mencho favorecía a unos más que a otros. Los que están ahora por medir sus fuerzas tendrán sus propios objetivos. Bandas subordinadas que quieren... Pero sí, es una locura porque uno no sabe qué va a pasar ahora. O sea, es lo que yo les decía al inicio, alguien se va a quedar con ese cargo. Y al inicio, pues claro, yo creo que de pronto todas las mafias de manera general lo miraban a él como un referente, ¿no? Como el gran líder. Y pues eliminaron al gran líder, pues estamos todos furiosos, hagamos un caos en todo el país. Y eso, ¿no? Y la fase 2, como él menciona, ya va a venir a ser quien se queda con el poder. Y ahí con el poder ya es más complicado porque son diferentes grupos de narcotraficantes. Y obviamente el que se quede con el poder va a hacer que su grupo sea el más fuerte. Entonces ahí es donde va a empezar el problema y pues esperemos que no pase a mayores, esperemos que si de pronto la situación se maneja, pues que solo sea entre ellos, ¿no? El problema es que siempre van a haber civiles involucrados y eso es lo triste, que en una guerra de esta siempre van a haber civiles. Si hay locos que se quieren hacer daño, pues que vayan ustedes locos y háganse daño entre ustedes mismos. Pero el problema es que siempre en esas locuras se involucran a gente inocente. Siempre pasa. Y eso es lo triste porque puede ser una persona como de pronto alguno de ustedes que está viendo el video o puedo ser yo, que nos vemos involucrados en una situación en la que nada tenemos que ver y desafortunadamente nos llega a pasar algo, ¿no? Pero pues espero que no suceda esta segunda fase, espero que todo se calme, que todo se tranquilice, que ojalá algún día el mundo de las mafias y todo esto desaparezca y que nos dejen gozar de nuestros países que son hermosísimos y espectaculares. Ampliar su esfera de influencia, apoyarán a unos sucesores o a otros para que prevalezcan sobre los demás y salir beneficiados después. Esto va a derivar en purgas internas, eliminación de disidencias y violencia selectiva. A corto plazo seguramente veamos más bloqueos intermitentes y ataques puntuales. Los que quedan al cargo del cártel de Jalisco ahora hacen frente común, porque el principal objetivo es que no se los coman desde fuera, antes de que ellos empiecen a pelearse desde dentro. Déjelos pelear.
A medio plazo, es decir, en las próximas semanas, veremos esa pelea real por el liderazgo. Probablemente haya una subida de los homicidios en zonas donde se estén jugando plazas y rutas. Pero aquí entra la parte que los cárteles no pueden controlar, que es la pregunta de ¿hasta dónde va a llegar el gobierno de Claudia Sheinbaum con esta operación? ¿Ha bastado con la eliminación de Mencho para dar el mensaje que querían dar? ¿O van a seguir cortando cabezas en la organización para fragmentarla más? Cuanto más liderazgo él limites, más peleas habrá por el control de territorios más pequeños, hasta que esos mandos intermedios vayan siendo efectivamente sustituidos hasta llegar a ver quién asume la cúpula final. Solo puede quedar uno. Y esto me parece mega interesante no solo por las implicaciones que tiene, sino porque, coño, yo mismo recuerdo esos comentarios tibios de Sheinbaum tras el asesinato de Carlos Manzo, diciendo que no iba a haber una respuesta dura contra el cártel. Hay quien pide, como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra. Eso no funcionó. Es más, fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán. Os recuerdo que esta es la sucesora de AMLO, un presidente que se hizo famoso en contraposición a la etapa de conflictos de Felipe Calderón por su postura de abrazos, no balazos contra el narco. Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos. Lo que me hace preguntar, ¿de dónde está viniendo esta contundencia de Sheinbaum contra el cártel de Jalisco? Cártel que, por cierto, controla Michoacán, el estado donde se encuentra Uruapan, el municipio en el que Carlos Manzo era el alcalde antes de ser asesinado por el narco. Mi lectura es que hay presión directa desde Washington. La postura yanqui en América es la de estabilizar la región para asegurar un bloque estable que pueda hacer competencia al sudeste asiático en los años venideros. Y esto pasa no solo por quitar al chavismo de Venezuela, al castrismo de Cuba o incluso a Ortega de Nicaragua. Pasa también por estabilizar a uno de sus principales socios comerciales de la región, México. De hecho, se han dado ultimátums por parte de Trump diciendo que si México no actúa, actuarán ellos. En cuanto a los cárteles, son quienes controlan México. Es muy triste ver lo que le ha ocurrido a ese país. Los cárteles operan y están matando cada año a entre 250.000 y 300.000 personas en nuestro país. Eso hace que a Sheinbaum le convenga dar resultados para cerrar la puerta a cualquier narrativa de intervención extranjera. Somos socios comerciales y tenemos problemas comunes. Ellos tienen que atender también las causas del consumo de drogas, tienen que atender a los grupos delictivos que hay en Estados Unidos. Es que eso sí es verdad, porque por ejemplo Trump habla de combatir los grupos al margen de la ley en México, pero no habla de combatir los grupos al margen de la ley en el mismo Estados Unidos, que es lo que todo el mundo ha criticado de todos los presidentes de Estados Unidos, que nunca han combatido un cartel dentro de México, y obviamente debe haber un cartel, o quién vende, quién controla. Ustedes saben que el que produce y el que la transporta no es el que más gana. En este caso, las mafias mexicanas no son las que más ganan. Los que más ganan son los que la comercializan en el lugar. En este caso, debe haber gente en Estados Unidos que recibe eso. Hay gente que está encargada de todo este negocio y ellos son, si un mexicano es rico y poderoso, ustedes no se imaginan lo rico y poderoso que puede ser el que recibe todo eso en Estados Unidos. Porque para usted poder recibir eso tiene que haber un control tremendo. Tienen que haber muchas personas involucradas. Entonces, eso es lo que muchas personas dicen. Cada quien combata sus problemas. Estados Unidos habla de intervenir México, pero no habla de combatir la criminalidad que tienen interna en su país. Unidos que distribuyen droga, nosotros en nuestro territorio, y colaboramos con información, con investigación en el marco de un entendimiento que tenemos. Un golpe así sirve para proyectar control del Estado. Y eso que Sheinbaum había sido la principal crítica de las estrategias de decapitación por el riesgo de violencia que se da. Por lo que un movimiento de este calibre implica que Claudia ha valorado que era mejor intervenir a dejar que la intervengan. O al menos eso ha creído. Podría ser eso, o que tal vez Sheinbaum esté alejándose de la táctica de abrazos no balazos de su predecesor. Y si es así, estaría apoyándose, tal como se dice en Reuters, en inteligencia yanqui y su task force de operaciones contra cárteles. Vamos, yo te cuento esto sin tener ni idea del asunto, así que trata tú de ilustrarme ahora. ¿Ves que Sheinbaum está dejando de lado lo de abrazos no balazos, o es que Trump no le ha dejado otra opción? ¿Parará México las operaciones de decapitación o seguirán hasta machacar la estructura del cártel de Jalisco? ¿Se vienen semanas de escalada de violencia en el país? Te leo, suscríbete y, oye, considera hacerte con la membresía que ayuda mucho al canal. Echa un ojo a los vídeos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bueno, gente, pues el video como tal ya se acabó. La verdad me da mucha pena, me da mucha lástima todo lo que está sucediendo en México. Desafortunadamente, pues yo los entiendo muy bien. Tanto Colombia como México, pues hemos tenido una historia muy fuerte, una historia muy violenta, una historia muy trágica, una historia donde desafortunadamente, pues hasta el día de hoy seguimos combatiéndola. Por una parte me alegra que pues las fuerzas armadas del país pues traten como de controlar nuevamente los territorios como para generar paz, y por otra parte pues
me da un poco de tristeza la respuesta que se está dando por parte de estos grupos al margen de la ley, que pues obviamente es tratar de demostrar el poder que tienen y causar miedo, terror e incluso hasta hacer daño a los civiles. Esa partecita sí me parece un poco triste, pues desafortunadamente son cosas por las cuales se tiene que pasar, porque obviamente estos grupos no se van a rendir. Yo creo que si tú le dices ríndete, no se va a rendir, eso está claro para cualquier persona. La única manera de poder eliminarlos pues directamente es como dice la palabra, eliminarlos, ¿no? Y yo creo que para ello pues va a haber mucho conflicto, van a haber cosas tremendas, como también la presidenta lo decía, y estoy también concuerdo con ella. Hacer guerra para combatir la guerra muchas veces no es la solución, genera más caos, pero en muchos momentos es como la única solución que nos queda, ¿no? Yo creería que hacer la guerra sería la última solución, sería el último plan de otros planes antes. Y pues yo siento que de pronto en el caso de ella pues ya vio que los planes de antes pues no funcionaron, los planes principales no han tenido ningún efecto, y ya pues en últimas tiene que utilizar su último plan, que es el ataque. Y pues parece que afortunadamente le salió bien, por una parte porque lograron detener a la persona que buscaban, en este caso pues eliminarla, y por otra parte pues no del todo bien, porque el país entró en caos, en violencia, y pues por ahí también había estado escuchando de que se ha dado como un informe en muchos estados de México de que se han suspendido clases, se han suspendido empresas, o sea, para que la gente se quede en las casas y esté tranquilos. Y eso pues me parece muy loco, porque eso ya es prácticamente cuando se vive la guerra, ¿no? Y yo sé que de pronto en países como México y Colombia uno puede decir, que no pasa nada, ¿no? Pero realmente sí pasa, porque cuando crecemos en un país de guerra no nos damos cuenta que estamos en guerra. Cuando vivimos en un país en calma, sí nos damos cuenta cuando hay guerra, y en México están en guerra en este momento. Así que pues para toda la gente mexicana que esté viendo este video, y los que no sean mexicanos y también de pronto estén viviendo en el país, pues cuídense mucho realmente. Yo soy colombiano, yo sé que les hablo, yo desafortunadamente entiendo un poco esta parte porque también crecí en un lugar donde había mucha violencia, y no es bonito y no hay que jugar con esta gente. O sea, traten de evitar salir a la calle, solamente háganlo si lo necesitan, no piensen que esto es un juego, no lo vean esto como un chiste, esto es algo muy serio, es algo muy delicado, de un hermano colombiano que quiere muchísimo al pueblo mexicano, porque la cultura de ustedes me parece hermosísima, son un pueblo maravilloso, tienen tantas cosas increíbles, y yo creo que tanto como colombianos y mexicanos tenemos muchas cosas en común. Somos dos pueblos que nos queremos tanto en gastronomía, en música, nos tenemos mucho aprecio entre ambos. Entonces, tengo amigos colombianos que viven en México. Entonces, no sé, yo siento que es un país muy bonito, es hermoso. Tengo amigos también mexicanos acá en Europa. Y no sé, me da mucha pena, porque pues a mí no me gustaría que mi país entrara en una guerra así, donde pues mi familia, mis amigos, mi gente estuviera en una situación delicada. Así que pues gente, les envío un fuerte abrazo. Cuídense realmente. Si de pronto alguno de ustedes quiere comentarme algo, me lo deja pues allá en la caja de comentarios. Me cuentan algo. Si alguno de ustedes está en algún lugar donde se están presentando este tipo de olas de violencia, me lo pueden dejar en los comentarios. Yo estaré leyendo todo lo que ustedes me escriban. Todo les estaré leyendo y respondiendo. Sí, me gustaría que generemos un espacio para dialogar, para que todas las personas que de pronto pues estén pasando por un mal momento debido a este tema, pues encuentren un espacio para desahogarse, para contar lo que está sucediendo. También me gustaría que ustedes me digan qué piensan de la presidenta de México, cómo ustedes ven esta situación. ¿Ustedes también creen que Estados Unidos tuvo que ver mucho en esta operación? He escuchado que unos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que ni siquiera fue la presidenta quien dio la orden. Eso y un poco de cosas, pero eso es como lo veo yo como colombiano fuera de México. Yo quiero que de pronto ustedes como mexicanos en México me cuenten cómo es la realidad allá, qué se dice, qué se habla, qué se comenta. ¿Vale, gente? Entonces les envío un fuerte abrazo. Si de pronto alguno de ustedes quiere recomendarme un video adicional, ya sea de este tema o de cualquier otro tema relacionado con la cultura mexicana, me lo dejan en los comentarios, ¿vale? Les envío un fuerte abrazo. Y en serio, cuídense mucho. Chao, nos vemos en la próxima, gente.